La Biblia, el libro más leído de la historia, ha trascendido el tiempo y las culturas, siendo un faro de inspiración y guía espiritual para millones de personas en todo el mundo. Es en su esencia, una recopilación de textos sagrados que abarcan miles de años de historia, sabiduría, poesía y creencias. Compuesta por un total de 66 libros, la Biblia abarca una diversidad de géneros literarios, desde la poesía y la historia hasta las cartas y los profetas. Esta obra monumental se divide en dos secciones principales: el Antiguo Testamento, que relata la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios, y el Nuevo Testamento, que narra la vida, enseñanzas y resurrección de Jesucristo. Este texto ha sido traducido, manipulado y prohibido, y sin embargo, sigue siendo uno de los libros más leídos en el mundo. ¿Es la Biblia una verdad revelada, un reflejo de la humanidad a lo largo del tiempo, o una mezcla de ambas? Y si tantas vidas se han perdido en su traducción, ¿qué es lo que realmente se buscaba proteger? ¿El acceso al conocimiento o el control sobre él? Con más de 3.000 traducciones disponibles, la Biblia ha sido adaptada a innumerables idiomas, lo que la convierte en el texto más traducido de la historia. Desde los primeros manuscritos en hebreo, arameo y griego hasta las versiones modernas que encontramos hoy, cada traducción busca acercar las enseñanzas sagradas a nuevas generaciones. Sin embargo, la historia de la Biblia no está exenta de controversias. A lo largo de los siglos, muchos han sido condenados como herejes por interpretar o cuestionar sus textos. La Inquisición, por ejemplo, persiguió a aquellos que se atrevían a desafiar la autoridad de la Iglesia al traducir y difundir las Escrituras en lenguas vernáculas. Hombres como Wycliffe y Tyndale arriesgaron sus vidas para hacer accesible la Biblia al pueblo, enfrentándose a la persecución y, en muchos casos, a la muerte. Además de su papel como texto religioso, la Biblia ha influido profundamente en la literatura, la filosofía, el arte y la moralidad a lo largo de los siglos. Sus historias, como la creación en el Génesis, el diluvio y las parábolas de Jesús, han dejado una marca indeleble en la cultura y la moralidad de sociedades enteras. Desde su concepción hasta su difusión, la Biblia ha sido un texto de poder, esperanza y también de conflicto. Nos invita a cuestionar y reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, el significado de la fe y las enseñanzas de amor y justicia que, a pesar de las diferencias interpretativas, resuenan en el corazón de su mensaje. Hoy en día, la Biblia continúa siendo un libro vivo, que se estudia y debate en todo el mundo. Su influencia perdura, mostrando que, a pesar de los siglos y las distintas traducciones, su mensaje central de redención y amor sigue siendo relevante en nuestras vidas. En este fascinante video, nos sumergiremos en uno de los temas más intrigantes y controvertidos de la historia, la Biblia y su impacto a través de las religiones. Exploraremos cómo la ciencia ha corroborado o desafiado su veracidad y relatos históricos. Acompáñanos en un viaje al oscuro y complejo tribunal eclesiástico, cuyas acciones dejaron una marca imborrable en la historia de Europa y del mundo. Bienvenidos. La palabra Biblia proviene del latín biblia, que simplemente significa libro o libros. Sin embargo, su origen se remonta aún más atrás, a la palabra griega ta biblia, que significa los libros, y esta a su vez se relaciona con la ciudad fenicia de Jebal, conocida por los antiguos griegos como Biblos. Biblos era famosa por ser un puerto exportador de papiro, el material utilizado para escribir en la antigüedad, y de hecho, el término griego para el papiro era bublos. Así, la Biblia, antes de ser el texto sagrado que conocemos, era, en su nombre, un recordatorio de aquellos pergaminos primigenios que salían de esta ciudad costera. A menudo concebimos la Biblia como una obra unificada, una narrativa sagrada que transcurre sin interrupciones, pero en realidad, es una vasta antología de escritos antiguos, compilados a lo largo de siglos y escritos por múltiples autores. Este conjunto diverso contiene poesía profunda, como los Salmos,
relatos de fervor religioso, como el Éxodo, reflexiones filosóficas, como el enigmático Eclesiastés, cartas apasionadas, como las epístolas de Pablo, y culmina en la poderosa visión apocalíptica del libro de Apocalipsis. No es solo un libro, sino una colección de voces y épocas, entretejidas a lo largo del tiempo. Lo que une a todos estos escritos es la omnipresencia de una deidad suprema. A lo largo de cada relato, se percibe a un Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, profundamente involucrado en la vida de los seres humanos y en sus destinos finales. El orden en el que encontramos los libros de la Biblia cristiana hoy en día fue cuidadosamente dispuesto para contar la historia de la creación del mundo, la caída del hombre en el pecado y la posterior redención a través del Hijo de Dios. Sin embargo, los libros no fueron escritos originalmente en esa secuencia, ni sus autores del Antiguo Testamento necesariamente tenían en mente esa historia redentora que culminaría en el Nuevo Testamento. Es fascinante pensar que, lo que para nosotros es la Biblia, un solo texto sagrado en su origen, fue un conjunto disperso de relatos, pensamientos y revelaciones, que tomaron siglos en unificarse bajo una misma portada. Este proceso de compilación y ordenamiento muestra cómo la Biblia no solo narra la historia del hombre y Dios, sino también la propia historia de la humanidad, al buscar darle sentido al mundo y su relación con lo divino. La Biblia del judaísmo, recopilada y autorizada hacia el siglo III a.C., incluye la Torá, que son los primeros 5 libros, y el resto del Tanaj, una obra que narra las historias de los jueces y profetas, sin referencia alguna a Jesucristo. El Dios que aparece en estas escrituras es el Dios del judaísmo, una deidad única y todopoderosa, y antes de que el cristianismo primitivo tomara las escrituras hebreas como propias, estos relatos trataban sobre la intervención y el cuidado de Dios hacia los israelitas en Oriente Medio. Dentro del judaísmo, las escrituras se conocen como el Tanaj y están divididas en 24 libros, organizados en 3 secciones: el Pentateuco o los 5 libros de Moisés, los profetas y los escritos. Cuando el cristianismo adoptó estos textos, los renombró como el Antiguo Testamento, reivindicándolos como parte de su propia tradición teológica. Fue más tarde que los escritores cristianos, mucho después de la probable fecha de la muerte de Jesús, comenzaron a escribir los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo, conocido por haber escrito la mayoría de las epístolas, contribuyó significativamente a los 27 libros del Nuevo Testamento, sobre los cuales se fundamenta la teología de los Evangelios. El último libro en esta recopilación es el Apocalipsis, atribuido a Juan de Patmos. Establecer fechas exactas para la redacción de los libros bíblicos es difícil, pero los estudiosos coinciden en que el Pentateuco fue escrito entre los siglos X y VI a.C., mientras que el Tanaj estaba completo mucho antes del siglo I a.C. Los textos del Nuevo Testamento se escribieron entre el año 60 y el 110, los Evangelios en el 45 y 130, las epístolas entre el 68 y el 100 y el Apocalipsis entre el 90 y 95, todos en esta era. Durante siglos, y aún en la actualidad, muchas personas creen que la Biblia fue inspirada directamente por Dios. Este libro, considerado el más vendido de la historia, ha moldeado profundamente el pensamiento religioso en todo el mundo. El libro del Génesis, que abre el Antiguo Testamento, presenta un relato majestuoso sobre la creación del universo, del mundo y de la humanidad. Narra la historia de la caída del hombre en el jardín del Edén y el cataclismo del gran diluvio, enviado por Dios para purgar la maldad de la humanidad. Tras este diluvio, los hijos de Noé repoblaron la tierra, y las historias de sus descendientes nos llevan a los hebreos, los antepasados de aquellos que plasmaron estos relatos. La cautivadora historia de José y su túnica de muchos colores desplaza a los hebreos desde la tierra prometida de Canaán hacia Egipto, donde, según el libro del Éxodo, se convirtieron en esclavos. En este contexto, surge la figura monumental de Moisés, el gran legislador que los liberó de la opresión egipcia y los guió hacia la libertad. Finalmente, transfirió su liderazgo a Josué, hijo de Nun, quien lideró a su ejército en la conquista de Canaán.
reclamando así la tierra prometida por su Dios, como relatan los libros de Josué y Números. Con el establecimiento del pueblo que se hacía llamar israelita en estas tierras, se alzó una era de gobernantes notables, como el rey David y su hijo Salomón. También emergieron grandes profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel y Jonás, quienes proclamaron la voluntad de Dios a su pueblo. En medio de estas narrativas, la Biblia nos muestra la complejidad de la relación entre la divinidad y la humanidad, una relación marcada por la esperanza, la traición y la búsqueda incesante de redención. Estas historias, aunque antiguas, resuenan con fuerza, dejando a la humanidad con interrogantes eternos sobre la fe, el destino y el significado de la vida misma. El Nuevo Testamento se erige como un testimonio vibrante de la vida y enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado para redimir a la humanidad del pecado. Nacido de la Virgen María, Jesús inicia su ministerio alrededor de los 30 años, proclamando un mensaje revolucionario de una relación directa y personal con Dios. Sin embargo, su mensaje desata la ira de las autoridades, y es traicionado por uno de sus propios seguidores, culminando en su crucifixión a manos de los romanos, quienes lo acusan de incitar a la sedición. La historia toma un giro asombroso cuando, 3 días después de su muerte, Jesús resucita de la tumba, desafiando la muerte y ascendiendo al cielo para gobernar a la derecha de Dios el Padre. En un acto de amor y promesa, envía al Espíritu Santo para guiar y fortalecer a los creyentes en la tierra. El Nuevo Testamento se cierra con la visión apocalíptica del fin del mundo, descrita por Juan de Patmos, ofreciendo una imagen del destino final de la humanidad. A menudo se piensa que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son relatos de testigos oculares que documentan el ministerio de Jesús en la tierra. Sin embargo, esta noción es engañosa. En la época en que se escribieron estos textos, la práctica de atribuir obras a figuras reconocidas era común, y los autores de los evangelios probablemente eligieron nombres de personas ya veneradas en la comunidad cristiana, buscando así otorgar mayor credibilidad y aceptación a sus escritos. Este fenómeno plantea interrogantes profundos sobre la autenticidad de los relatos y el contexto histórico en el que fueron concebidos. La historia de la Biblia, por tanto, se convierte en un tapiz de narrativas entrelazadas que, a pesar de su complejidad y los conflictos en torno a su interpretación, sigue guiando la fe y el pensamiento de millones a lo largo de los siglos. Las preguntas sobre su veracidad, el contexto de su creación y el impacto que ha tenido en la humanidad continúan desafiándonos, invitándonos a explorar no solo las palabras escritas, sino también el mensaje que éstas portan. Los relatos evangélicos, tanto los que están en la Biblia como los que no, podrían haber sido escritos siguiendo un estilo literario llamado literatura naru-mesopotámica. Este tipo de escritura tomaba figuras históricas reales, como reyes, y creaba historias que mezclaban hechos reales con elementos de ficción. El objetivo no era contar la vida de esas personas de manera exacta, sino usar las historias para transmitir lecciones importantes o ideas espirituales. Aplicado a los evangelios, esto significa que Jesús de Nazaret, siendo una figura histórica real, pudieron haberse modificado las historias de su vida para enseñar valores religiosos. Así, aunque se inspiraron en hechos reales, los evangelios estarían más interesados en transmitir verdades espirituales que en dar una narración histórica precisa de la vida de Jesús. En resumen, los evangelios no serían biografías detalladas de Jesús, sino relatos donde lo más importante es el mensaje espiritual, no tanto los hechos exactos de su vida. Es común que se crea que los evangelios preceden al libro de los Hechos y las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, lo que lleva a la impresión de que los hechos narrados en ellos ocurrieron antes de los escritos posteriores. Sin embargo, la realidad es justamente la opuesta. Las cartas de Pablo fueron las primeras en ser escritas, y los evangelios se elaboraron posteriormente. De hecho, la visión teológica de Pablo sirve como base para los 4 evangelios que encontramos en la Biblia,
así como para el libro de los Hechos. Entre el 42 y el 62 después de Cristo, el apóstol Pablo recorrió el Mediterráneo durante sus misiones evangélicas, predicando la nueva religión del Cristo resucitado. La propia Biblia, en el libro de los Hechos y en la primera carta de Pedro, hace alusión a la posibilidad de que la versión del cristianismo de Pablo fuera diferente del mensaje predicado por Jesús de Nazaret. Pablo, que antes era conocido como Saulo de Tarso, era un fariseo judío de la actual Siria, y afirmó haber tenido una visión divina que le convenció de la realidad de Jesucristo como el Hijo resucitado del Creador del universo. Fue enviado a la tierra para morir por los pecados de la humanidad. Este contexto histórico y literario plantea interrogantes profundos sobre la naturaleza de los relatos evangélicos y la construcción de la fe cristiana, la dualidad entre la figura histórica de Jesús y la construcción teológica que se realizó a su alrededor. Invita a reflexionar sobre la esencia del mensaje cristiano y su interpretación a lo largo de los siglos. Al sumergirnos en estas narrativas, surgen preguntas sobre la autenticidad, la intención de sus autores y el impacto que estas obras han tenido en la conformación de las creencias y valores de millones de personas. La Biblia, con su rica tapestría de relatos, sigue siendo un punto de partida para explorar estas complejidades y profundizar en el entendimiento de la historia y la fe. Aunque muchos consideran que el sacrificio de Cristo es un milagro que revela el amor divino hacia la humanidad, la idea de un Dios que muere y resucita era ya conocida en la época de Pablo. Creencias como las del culto de Isis pudieron haber influido en las percepciones religiosas de Pablo. La comprensión de la Biblia durante el periodo que se inicia con el ascenso del cristianismo por parte de Constantino I, quien la proclamó religión oficial de Roma en los siglos IV y V, se mantuvo relativamente estable durante siglos, hasta la Reforma Protestante del siglo XVI. Sin embargo, en el siglo XIX, la interpretación bíblica experimentó una transformación radical. Las narrativas bíblicas se consideraban históricamente fiables y absolutamente únicas hasta mediados del siglo XIX, cuando los arqueólogos desenterraron las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Antes de esto, la Biblia era vista como el libro más antiguo del mundo. No obstante, se descubrió una literatura mucho más antigua que relataba las mismas historias con anterioridad a las que aparecen en las escrituras sagradas. Aunque los eruditos ya sabían que la Biblia era una compilación de obras previas, autorizada por los obispos de Roma, se ignoraba que estas obras se habían derivado de textos aún más antiguos. El desciframiento de los jeroglíficos egipcios y el descubrimiento de la literatura sumeria fueron hitos que revelaron un mundo de relatos y conocimientos que habían permanecido ocultos para la humanidad moderna, alterando así la percepción de la Biblia y su lugar en la historia de la literatura. Museos y casas editoriales de Occidente enviaron arqueólogos a Mesopotamia en busca de pruebas físicas que confirmaran las narraciones bíblicas. Este periodo fue notable para la religión en Occidente, especialmente para el cristianismo, ya que las personas comenzaron a cuestionar su fe, y nuevas ideas y filosofías ofrecieron alternativas a las creencias tradicionales. El origen de las especies por medio de la selección natural de Charles Darwin puso en duda la creencia tradicional de que la humanidad fue creada por un Dios todopoderoso, mientras que la Biblia afirmaba que Dios había hecho al hombre un poco más bajo que los ángeles. Salmo 8:5. Darwin sostenía que los humanos evolucionaron a partir de especies inferiores. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche publicó La ciencia jovial, en la que proclamó que Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. Esta frase, a menudo sacada de contexto, se interpreta como un desafío a la religión, aunque en realidad, señalaba que los avances en tecnología y conocimiento durante el siglo XIX habían dejado obsoleto el concepto de Dios. En respuesta a estas afirmaciones y al creciente escepticismo, las instituciones cristianas de Occidente enviaron expediciones arqueológicas a Mesopotamia en busca de evidencias que corroboraran la verdad de las escrituras. Lo que los arqueólogos encontraron fue la antigua civilización de Mesopotamia y un rico patrimonio literario que había estado enterrado durante siglos. Historias icónicas como la caída del hombre y el diluvio universal no eran exclusivas de la Biblia.
sino que ya habían sido narradas siglos antes por otras culturas. Se descubrió que el famoso Código de Leyes, atribuido a Moisés, no era el primero en la historia. Existieron precursores como el Código de Ur-Nammu y el famoso Código de Hammurabi. Las excavaciones en Egipto, por su parte, no encontraron pruebas de la esclavitud de los hebreos bajo el faraón ni de los detalles narrados en el libro del Éxodo. Con la capacidad de leer los antiguos jeroglíficos egipcios, se identificaron similitudes entre los mitos egipcios y la figura cristiana de un Dios que muere y revive, así como que la figura de María, madre de Jesús, había adoptado muchos atributos de la diosa egipcia Isis. A medida que estos descubrimientos se hicieron más conocidos, la percepción de la Biblia como la palabra de Dios empezó a transformarse en una comprensión de su contenido como inspirado por Dios o como obras escritas por hombres inspirados. Hay varios casos en que los descubrimientos arqueológicos han señalado congruencias con los hechos o personajes bíblicos. Entre esos descubrimientos se encuentran los siguientes: el rey Sargón II de Asiria, que aparece en Isaías 20:1, no pudo ser confirmado hasta que en 1847 se descubrieron las ruinas de su palacio. Se hallaron escritos que relatan las conquistas de las ciudades de Samaria y Asdod, que también se mencionan en el libro de Isaías. Joaquín, rey de Judá, el descubrimiento de las tablillas de Babilonia permitió la confirmación de la existencia del rey Joaquín de Judá y sus 5 hijos, que se mencionan en el segundo libro de los Reyes y el primer libro de Crónicas. Sellos de Yeuhal y Gedalías. Se descubrió sellos de arcilla en los que se nombraba a Jucal, hijo de Selemías, y a Gedalías, hijo de Pasur, ambos funcionarios judíos referidos en el libro de Jeremías. Hallazgos en Nínive. En el palacio de Sennacherib hay un bajorrelieve que muestra a las tropas asirias llevando cautivos a los israelitas tras la caída de Laquis, un hecho relatado en el segundo libro de los Reyes. En las piezas conocidas como Anales de Sennacherib se documentan los acontecimientos ocurridos durante el reinado de Ezequías. Además, en el listado de ciudades conquistadas por los asirios, no aparece Jerusalén, lo que concuerda con el relato bíblico de que fueron derrotados a sus puertas. El asesinato de Sennacherib también está incluido en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 37, y aconteció que, mientras se inclinaba en la casa de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo derribaron a espada, y ellos mismos escaparon a la tierra de Ararat. El cilindro de Ciro se encontró en Sipar, cerca de Bagdad, Irak, y narra la conquista de Babilonia por Ciro el Grande. Algunos ven en el relato de Isaías 13:1 una profecía de la destrucción de Babilonia por Ciro. Además, el cilindro expone la política de Ciro de permitir que los pueblos deportados regresaran a su tierra de origen, tal como sucedió con los israelitas. El largo y difícil viaje de regreso de los israelitas a Judá y Jerusalén pudo durar unos 4 meses. De acuerdo con Esdras 7:9, habrían llegado en el 7º mes del año 537 a.C. La arqueología también ha brindado descubrimientos interesantes relacionados con la conformación de los propios textos bíblicos. Se han descubierto diversos textos tardíos que relatan la visión de Jesús que tenían varias sectas cristianas que se alejaban de la ortodoxia de los primeros siglos, como el Evangelio de Tomás del siglo II y el Evangelio de Felipe del siglo III después de Cristo. La Iglesia medieval prohibía la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas como el inglés, el checo o el alemán por varias razones clave. La Iglesia Católica mantenía el monopolio sobre la interpretación de las Escrituras. La Biblia estaba escrita en latín, una lengua que solo el clero y la élite educada podían leer. Al controlar el acceso y la interpretación de los textos sagrados, la Iglesia garantizaba que sus doctrinas, enseñanzas y autoridad no fueran cuestionadas. Se temía que, si la Biblia estuviera disponible para las masas en su propio idioma, cada individuo podría interpretarla a su manera, lo que llevaría a malentendidos y a la proliferación de ideas heréticas. La Iglesia creía que la única interpretación correcta de las Escrituras debía ser la suya,
transmitida a través del clero. Las traducciones no autorizadas se consideraban peligrosas porque podían contener errores o desviarse de la doctrina oficial. La Iglesia temía que las versiones no supervisadas pudieran alterar o debilitar las enseñanzas cristianas, llevando a una fragmentación de la fe y la creación de sectas. Estos motivos impulsaron a la Iglesia a perseguir a personas como Wycliffe y Jan Hus, quienes desafiaron este control al traducir la Biblia a los idiomas locales. La traducción y acceso a la Biblia, en efecto, era una amenaza a la autoridad religiosa y política centralizada. Aunque muchas personas en todo el mundo siguen creyendo en la Biblia como la palabra autorizada de Dios, esta creencia no está tan extendida como antes del siglo XIX. La interpretación de la Biblia hoy en día es, en gran medida, una cuestión de entendimiento individual, sin las expectativas sociales que dominaban la sociedad occidental antes del trabajo de los eruditos, arqueólogos e historiadores del siglo XIX. Estos investigadores cambiaron el mundo al revisar radicalmente la comprensión de la historia y la Biblia, abriendo vías de investigación que ampliaron enormemente el conocimiento humano. La Biblia es mucho más que un libro. Es la colección de textos sagrados que inspira y seguirá inspirando a millones de personas a lo largo de la historia. Abarca desde relatos de la creación, leyes, profecías y sabiduría, hasta las enseñanzas de Jesús y la expansión del cristianismo. Su impacto en la cultura, la moral y la civilización occidental es incalculable, sirviendo como fuente de fe, ética y reflexión filosófica. Aunque ha sido interpretada y debatida de diversas maneras, su poder para influir y transformar continúa hasta nuestros días. Al final, la Biblia sigue siendo una ventana al alma de las creencias y esperanzas de la humanidad. Si este recorrido por la fascinante historia de la Biblia te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de la historia. Hasta la próxima aventura histórica.